Bueno, amada iglesia, muy buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y el propósito en esta mañana, en efecto, es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. La mayor intención, a la luz de las Escrituras, es exponer lo que Él ha dejado en su momento para los hebreos, pero que impacta nuestras vidas porque la Escritura permanece para siempre. Entonces ese mensaje no era solamente para ellos, sino también para nosotros en este tiempo. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras entonces, mis hermanos, en el capítulo 13 de Hebreos, y vamos a leer en los versículos del 20 al 25. Hebreos 13, 20 al 25. Durante un tiempo de 15 meses aproximadamente, la Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia, teniendo en cuenta que hubieron algunas pausas para exposiciones temáticas, hemos estudiado el libro o la epístola de los Hebreos. Y en verdad, hoy que terminamos con esta exposición de la epístola, podemos concluir, mis amados, que somos enormemente bendecidos. Pues vemos a la luz de la palabra que el escritor se esfuerza en sobremanera para explicar la doctrina de Cristo a aquellos lectores. Pero asimismo emite advertencias y emite también exhortaciones. Con base en ello, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en la exposición de esta palabra y que sea Él obrando en nuestros corazones conforme a su buena y perfecta voluntad. Oremos, mis amados hermanos. Padre, bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre por siempre. Hemos disfrutado, Señor, de tu presencia en nuestras vidas siempre. Tú nos has alcanzado por tu gracia. Tú nos has atraído con esos lazos de amor. Tú eres Dios único y verdadero. Padre, por eso como iglesia nos reunimos hoy para adorarte, para exaltarte y glorificarte. Nuestro corazón se derrama delante de ti, Señor, en agradecimiento por todas tus bondades a nuestra vida, pero también, Señor, en arrepentimiento porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, continúa extendiendo tu misericordia, Señor, y perdona nuestras iniquidades. Guíanos cada día, Señor, fortalécenos. En esta mañana yo te suplico en el nombre de Jesús que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor. Que no hayan estrategias, sino que sea tu Espíritu, Señor, santificando a tu iglesia a través de tu palabra. Por favor, fortaléceme, Señor, y bendice a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como mencionábamos ahora, el autor de esta epístola, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras de exhortación a un grupo de creyentes que habían trabajado en la obra del Señor. Estaban demostrando su amor hacia su nombre. Habían sostenido gran combate de padecimientos, vituperios y tribulaciones. Ellos, en muchas ocasiones, fueron usados como espectáculo. Se burlaban de ellos. Algunos habían sido encarcelados y despojados de sus bienes. Sin embargo, todo este proceso que menciona la epístola a los Hebreos también dice que estos hermanos lo sufrieron con gran gozo, que ellos se deleitaban en tener el privilegio de poder sufrir por la causa de Cristo. ¿Por qué lo hacían con ese gozo? Porque sabían que tenían una mejor y perdurable
herencia en los cielos. Sin embargo, entendemos nosotros que de esta manera también ocurre en muchas congregaciones. Muchos iniciamos con ese amor potente hacia el Señor, pero al pasar de los años viene surgiendo un decaimiento en nuestra fe. Y eso mismo les estaba sucediendo a los hebreos. Después de tanto tiempo de profesar esa fe cristiana, no habían crecido en el conocimiento del Señor. Debiendo ser ya maestros, tenían necesidad que se les volviera a enseñar las primeras doctrinas de la fe. ¿Será que algunos de nosotros nos identificamos con estos hermanos? ¿Será que nos hemos quedado solamente en las primeras bases de la fe cristiana y creemos que no tenemos necesidad de seguir creciendo en la gracia? Esta epístola se escribe debido a que el autor descubrió que muchas personas que congregaban estaban en peligro de apartarse del Dios vivo. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Podemos ver entonces, mis amados, que esas personas estaban relativizando tanto a la persona de Cristo, su sacrificio y su obra sacerdotal, que en realidad se negaba por completo su valor y se situaban a un paso de la apostasía. Bueno, recordemos, como fue expuesto en este púlpito, la apostasía es un camino sin retorno. Algunos habían dejado de congregar. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No congregaban con la iglesia y estaban considerando la posibilidad de regresar a las antiguas formas de piedad que habían profesado en otro tiempo, es decir, volver al judaísmo. Y es que en efecto, mis amados hermanos, todo aquel que pone su esperanza en una religión, en una persona que no sea Cristo, no está por el camino verdadero. Todo aquel que ha conocido el Evangelio y lo rechaza para depositar su confianza en ellos, ha caído en apostasía. Por lo anterior, y a fin de evitar esta catástrofe, porque créanme que es triste que una persona que esté congregado con nosotros de repente se aparte y se vaya a profesar una fe alejada del Señor Jesús. Entonces, a fin de evitar esa catástrofe, es que el autor escribe la epístola de los Hebreos. Hasta acá hemos entendido de manera general la razón por la cual fue escrita esta epístola. El tema principal refiere la supremacía de Cristo sobre todas las cosas y la plenitud de la redención de Dios en él. Y al contemplar la supremacía expuesta por el autor, es importante recordar. ¿Qué vamos a recordar durante las 41 exposiciones que se realizaron en este púlpito en el estudio de la epístola de los Hebreos? Iniciamos con una exposición maravillosa que decía la supremacía de Cristo. Y terminamos entonces el estudio de los Hebreos con equipados por Dios para hacer su voluntad. En este extenso estudio, nosotros, viendo esa superioridad,
vemos que Cristo es superior en su revelación como Hijo de Dios. Vemos también su superioridad con respecto a los ángeles, su superioridad sobre Moisés, la superioridad de su reposo sobre el ofrecido en el tiempo de Josué, la superioridad de su sacerdocio según el orden de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico, y la superioridad de su sacrificio sobre los sacrificios del antiguo pacto. Amados hermanos y amigos presentes, al llegar a la parte final de la epístola, observamos entonces que los hebreos y nosotros como iglesia, lo mencionábamos ahora, hemos sido bendecidos grandemente al conocer estas maravillosas verdades bíblicas. El contemplar la plenitud de Cristo en su persona y obra nos brinda una maravillosa esperanza, pero asimismo nos exige una responsabilidad grande. Y esa responsabilidad únicamente se puede cumplir si estamos en dependencia de Dios. No es en nuestras fuerzas. Este amplio estudio de los 41 sermones también representa y muestra algunas advertencias. ¿Y qué advertencias nosotros logramos ver en este estudio? Primera, fuimos advertidos al descuido. Eso lo vemos en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4. También fuimos advertidos sobre la incredulidad, el capítulo 3, versículos 7 al 19. Sobre la regresión, el que quiere regresarse a su antigua forma de piedad. Eso lo vemos en el 6, del 1 al 12. Fuimos advertidos para aquellos que pecan de manera deliberada, en el capítulo 10, del 26 al 39. ¿Recuerdan una palabra que es muy mencionada y muy conocida por nosotros? Lo encontramos en el capítulo 10, donde dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero también fuimos advertidos sobre el rechazo de la gracia de Dios. Y eso lo contemplamos en el capítulo 12, versículos 14 al 29. Y por último, en este amplio estudio fuimos también exhortados. La iglesia, así como los hebreos, fuimos exhortados ¿a qué? A la fidelidad. Debemos ser fieles al Señor. Capítulo 10, del 19 al 25. Fuimos también exhortados a practicar el amor fraternal, a ser hospitalarios, a acordarnos de los presos y de los maltratados, como si ellos estuvieran allá, o como si nosotros mismos estuviéramos padeciendo esa situación. Fuimos también exhortados a honrar el matrimonio, a tener contentamiento, a dejar la avaricia, a acordarnos de nuestros pastores, a no dejarnos llevar de doctrinas diversas y extrañas, a salir a Cristo fuera del campamento llevando su vituperio. Y es que en efecto, mis amados, muchos queremos participar de las bendiciones de Cristo, pero no estamos dispuestos a participar de sus padecimientos. Y es por eso que el autor también, por medio del Espíritu, nos exhorta a salir a Cristo, a ofrecer siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, fruto de labios que alaben su nombre, a hacer el bien y a ayudarnos mutuamente, a obedecer y sujetarnos a nuestros pastores y a orar por nuestros pastores. En este contexto, planteo dos preguntas. La primera: ¿para qué el Señor
dirigió a nuestros pastores a exponer esta epístola en nuestra iglesia? ¿Recuerdan que antes de iniciar ese estudio estuvimos orando y pidiendo al Señor dirección a ver qué libro era el que se iba a exponer? ¿Cuál es la razón por la cual fuimos guiados por el Espíritu para que nuestra iglesia fuera expuesta a esta epístola? ¿Será que una de esas razones, en forma de pregunta, es que algunos de nosotros estamos en riesgo de caer en apostasía? Vayan conmigo, por favor, mis amados, a Hebreos capítulo 3, versículos 20 al 25. Hebreos 13, 20 al 25. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendición y salutaciones finales. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, el mensaje que se expondrá hoy está dividido en 3 puntos. 3 puntos. El primero es la oración por los santos. Y lo vamos a ver reflejado en los versículos 20 y 21. El segundo punto es soportando la exhortación. Vamos a verlo reflejado en el versículo 22. Y el tercer punto tiene que ver con la comunión de los santos, versículos 23 al 25, en el cual se incluye la bendición final. Bueno, en este sentido, vamos a desarrollar el primer punto, que es la oración por los santos. Teniendo claro que el título del mensaje es Equipados por Dios para hacer su voluntad. Vamos, a través del desarrollo de este sermón, vamos a ver de qué manera los hijos de Dios están equipados para que de esta manera podamos hacer su voluntad. Vayamos entonces a el versículo número 20. Versículo número 20. Y dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Recuerden, y esto suena lógico, que este versículo lo encontramos en el capítulo número 13. Y en el capítulo número 13 vemos una serie, o se expone una serie de deberes cristianos que son necesarios practicar para nosotros como los creyentes. No obstante, si los lectores se enfocaban en el cumplimiento de ellos como un conjunto de normas, sin tener la mirada puesta en Cristo, estarían actuando de manera equivocada. ¿Por qué? Porque toda obra realizada que no tenga como propósito glorificar a Dios, glorificar su santo nombre, está desviada y no cobra ningún valor delante del Rey soberano del universo.
Pues es una realidad que en la generación actual muchos pretenden como si se pudiera, porque en efecto no se puede, pero muchos pretenden quitarle la gloria a Dios. Muchos se esfuerzan por ser bondadosos y su propósito es el reconocimiento personal. ¿No hemos visto por redes sociales muchas personas ayudando a gente necesitada, pero tomándose fotos y subiendo a las redes para obtener reconocimiento? Eso es solamente una parte de lo mucho que vemos hoy en día. Los hebreos y nosotros, en nuestro estado natural, en nuestra condición caída, perversa y pecaminosa, putrefacta, nunca, jamás hubiéramos buscado ni hubiésemos querido nada con el Señor. Amábamos al mundo, las cosas que están en el mundo y los deseos de la carne. Dicho de una manera más resumida, éramos enemigos de Dios. Al meditar en nuestra realidad anterior y en lo que hemos leído en el versículo 20, me pregunto, ¿para qué fue necesario declarar estas verdades bíblicas en este texto? ¿Por qué el escritor de los Hebreos, de una manera sencilla, no eleva una oración y le dice: Señor, hazlos aptos para que cumplan su voluntad? ¿Por qué en el versículo 20 vemos esa exposición de un Dios de paz que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos por la sangre del pacto? Hay una razón especial. Ahora bien, era necesario, no perdamos de vista la condición en la cual se encontraban los hebreos. Recordemos que ellos estaban a punto de caer en apostasía. Se ha hecho una extensión vasta y maravillosa de cristología, una exposición de esa gloria del Hijo, pero ya estaba terminando la epístola. No podía dejar esa exposición maravillosa en algo sencillo. Tenía que aprovechar ese último momento para recordarles qué verdades. Era necesario que el autor de la epístola a los hebreos se esforzara una vez más en recordarles y recordarnos que el Dios de paz no le estaba orando a cualquier Dios, le estaba orando al Dios de paz, que es el Rey soberano del universo. Es aquel que por su amor y su gracia y su misericordia nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo, por quien anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, la cual nos era contraria. Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Colosenses 2:14. Cristo fue herido por nuestras rebeliones, mis amados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos míos, nosotros éramos enemigos de Dios. Recuerden, éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo. Y eso es motivo suficiente para elevar nuestro corazón y adorarle y exaltarle por la eternidad. No venimos acá, mis amados, un domingo a cumplir un rito religioso. Venimos porque hemos entendido nuestra condición y de dónde Cristo nos ha sacado, para que hoy podamos vivir. Éramos esclavos y hemos sido libres. Éramos muertos y hoy tenemos vida. Éramos enemigos de Dios. Sin embargo, lo maravilloso de nuestra fe es que la gloria de Cristo no queda allí únicamente en su muerte. Existen religiones que creen en Cristo y lo dejan allí muerto. La gloria de Cristo es que Dios Padre, por la obra del Espíritu Santo, lo levantó de los muertos, y como resultado de esta obra majestuosa, en Cristo, todos nosotros, los que creemos en su nombre, los que hemos amado y esperamos su venida, seremos vivificados. 1 Corintios 15, 20 al 22. Cristo, como lo expresa el versículo 20, es nuestro buen pastor. Y como buen pastor, Él dio su vida por sus ovejas.
Juan capítulo 10, versículo 11. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen. ¿Eres tú una oveja? Juan 10, 14. ¿Tienes la seguridad que eres conocido por Cristo? ¿Tienes la certeza que cuando mueras irás a la presencia del Señor únicamente por su gracia, por medio de la fe? ¿Que serás de aquellos que serán apartados a su derecha y recibirás ese mensaje: venid, benditos de mi Padre? Si tus respuestas a estas preguntas fueron afirmativas, entonces gózate, andas en luz. Y puedes decir con certeza que la sangre de Jesucristo su Hijo, la sangre del pacto eterno, te ha limpiado de todo pecado. Y recuerden lo que dice la Escritura: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Nadie. Amigos que están presentes en esta congregación, cuánto anhelo que muchos de ustedes, al conocer estas verdades, se acerquen a Dios con un corazón contrito y humillado, que depositen su confianza únicamente en Cristo como su Señor y Salvador, lo cual es agradable delante de Dios y también motivo de gran gozo para mí. No obstante, soy consciente también, viene la palabra de exhortación, porque vamos a habilitar o abrir la puerta para el segundo punto. Con base en ese contexto, mis amados, y esto es triste, soy consciente también que quizá muchos de ustedes, al igual que algunos hebreos, ya conocen estas verdades y en efecto sus vidas continúan igual. Han adoptado una cultura religiosa y quizá creen que están en paz con Dios porque a sus juicios son piadosos, serviciales y hospitalarios. Otros creen que por asistir el domingo a la congregación, Dios está obligado en bendecirles toda la semana. O peor aún, ¿será que alguno de los presentes cree que no es importante congregar? ¿Que con que vengamos una vez al mes es más que suficiente? Estimado amigo, reflexiona. Y si estás en esta posición, si ese es tu pensamiento, estás en peligro de caer en apostasía. Recuerden, lo cual es un camino sin retorno. Por tanto, te ruego, te suplico y te imploro, clámale al Señor. Clámale al Dios de paz para que en su gracia te conceda el estar en paz con Él, únicamente por la obra majestuosa de su Hijo, que te conceda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Leamos el versículo número 21 y dice así: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración elevada al Señor por los hebreos es una petición que está guiada conforme a la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo es que sus lectores sean equipados por los méritos de Cristo para hacer su voluntad. Y es que solamente ese equipamiento, mis amados, se reciben por Cristo. No es por nuestras capacidades, no es por nuestros dones. Es Cristo quien nos capacita y nos da las herramientas que necesitamos
para avanzar en el camino de la fe. Ahora, nos hemos preguntado, y en ese contexto entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad es que nosotros seamos santificados. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y que seamos hombres y mujeres de fe, porque es la única forma en la cual podemos agradar al Señor. Vayamos por favor, mis amados, a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Solamente en Cristo podemos vivir en fe. Y es que en verdad, mis amados, esto no es para menos. Reflexionemos y recordemos que nosotros, los que somos salvos por su gracia, también somos preservados por gracia. Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Él es quien concede el arrepentimiento. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Él es quien concede el don de la fe. Vayamos por favor a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. 2, 8, 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y es Él quien nos preserva para que podamos perseverar hasta el fin. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo, dando su enseñanza en Mateo 24:13, nos enseña que solo el que persevere hasta el fin será salvo? Y los salvos somos preservados por Dios para su gloria. Por tanto, estamos llamados ¿a qué? A glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Glorificar a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, amados amigos, ¿han notado que estoy dirigiendo el discurso a dos grupos de personas? Hay ocasiones en que lo dirijo a mis hermanos, pero hay ocasiones que también hay que recibir la exhortación para los amigos. Entonces, amigos que escuchan este mensaje, ruego al Señor Dios Todopoderoso para que en su buena y perfecta voluntad los llame a salvación y los equipe por Cristo, para que también puedan hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, hermanos, nosotros que hemos sido equipados, los exhorto para que seamos más activos en la responsabilidad que se nos ha encomendado. Porque recuerden que a nosotros que fuimos reconciliados, también se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo por Cristo. Seamos más activos en esta responsabilidad, mis amados. Estamos orando por nuestros hermanos de fe, así como lo hizo el escritor de Hebreos. Recuerde que estamos en el primer punto y es la oración por los santos. ¿Qué hay en tu corazón cuando ves que una persona que asiste a la iglesia se está alejando?
¿Eres consciente que el Señor, por los méritos de Cristo, te ha equipado para que hagas su voluntad? Quiero leerles un texto que dice así. Voy a citar a John Wesley. Deme 100 predicadores que no teman nada sino al pecado y no deseen nada sino a Dios. No importa que ellos sean clérigos o laicos. Los tales harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino del cielo en la tierra, pues Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Para concluir este punto es necesario meditar profundamente y en verdad exhortarnos nosotros mismos referente a la gran necesidad que hay de orar por nuestros hermanos y pastores para que el Señor en su gracia los continúe preservando hasta el fin, recordando siempre que hemos sido equipados por Cristo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Por tanto, rogamos entonces para que pongan sus dones al servicio de la congregación. ¿Por qué si hemos sido equipados no estamos sirviendo, mis amados? ¿Qué ha pasado con nuestras vidas? Ahora, que seamos llenos del Espíritu Santo por el poder de la palabra y que el fruto del Espíritu realmente sea visible en nosotros. Asimismo, debemos orar por los asistentes que aún no han nacido de nuevo, para que el Señor en su gracia los salve. El autor de esta epístola nos presentó una amplia y hermosa exposición de la persona de Cristo y su obra. Sin embargo, no se queda con eso. Él sabe que todo esto dará fruto en sus lectores si Dios en su soberanía cambia corazones por el poder de la palabra y la obra del Espíritu. Y es por ello que concluye esta carta con esta oración. Por favor, les ruego, mis amados, no dejemos de orar los unos por los otros. No demos por sentada la misericordia y la gracia de Dios. Continuamos con el segundo punto. Lo vamos a ver reflejado en el versículo número 22 del capítulo 13. 13:22. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Una de las cosas que he podido contemplar y experimentar cuando en la providencia del Señor se me han otorgado ese enorme privilegio de presentar el Evangelio, he notado 3 tipos de respuesta en las personas. El primero de ellos es que cuando se presenta el Evangelio puro, en muchas personas hay un cambio, hay una aceptación y hay un gozo enorme en sus corazones, porque la palabra del Señor obra en fruto para salvación por la obra del Espíritu y en esa gracia soberana del Señor. Pero otra respuesta a la exposición del Evangelio es que en efecto algunos demudan su rostro en ira y no aceptan. El tocarle esas doctrinas erradas para ellos es algo terrible y perverso, y no aceptan el Evangelio. Pero ¿saben qué es lo más triste de esto, mis amados? El tercer punto. El tercer punto es de los más críticos. ¿Por qué? Porque recordemos que el Evangelio debe ser predicado a nosotros mismos
todos los días. Pero también estamos llamados en la congregación, acá donde estamos ahorita, a exhortarnos unos a otros. Y muchos no están dispuestos a recibir exhortación, sino solamente palabras de elogio. La exhortación es la palabra de ánimo expresada a una persona que la guía hacia una conducta admirable, es decir, le guía a salir del error. Cuando el escritor de los Hebreos les ruega que soporten la exhortación, se está refiriendo a toda la epístola que fue escrita para beneficio de ellos. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, por ejemplo, son instruidos a exhortarse unos a otros cada día, a fin de que ninguno de ellos endurezca su corazón por el engaño del pecado. Y es en esta enseñanza que nosotros comprendemos que no es algo nuevo para la iglesia. Estamos llamados a exhortarnos unos a otros. Es algo necesario, y al hacerlo de la manera que nos enseñan las Sagradas Escrituras, en efecto es una manifestación del amor de Dios entre hermanos. ¿O quién de ustedes, viendo un hermano que va hacia un abismo, no lo guía para que cambie de dirección? ¿O se goza en que siga caminando hacia allá y caiga al abismo? Vayamos por favor, mis amados hermanos, a las Sagradas Escrituras en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como hijos de Dios y hermanos en Cristo, no podemos ser indiferentes ante ciertas conductas de pecado. En este texto somos guiados a restaurar con espíritu de amor. Volviendo al texto de Hebreos y recordando el contexto general y el propósito de la epístola, el mayor anhelo del escritor es que por medio de esta exposición sus lectores no se aparten de la fe cristiana, sino que soporten esta exhortación, que perseveren hasta el fin, porque en definitiva esto le agrada al Señor. Hoy, a ti, amigo querido, que llevas años asistiendo y congregando con la iglesia, pero que no has tomado un compromiso serio con el Señor, yo también te ruego, soporta la exhortación. No te apartes, porque recuerda, la apostasía es un camino sin retorno. Antes bien, empieza hoy mismo a vivir para Cristo. Mi intención no es juzgarte, por el contrario, mi mayor anhelo es que seas restaurado con espíritu de mansedumbre y seas instrumento de bendición para otras personas, y que el nombre del Señor sea glorificado en ti. Pasamos al tercer punto. Hemos visto el primero, que es la oración por los santos. El segundo es soportando la exhortación. Y el tercero es la comunión de los santos. Una doctrina que es muy conocida por nosotros, por la gran mayoría, por no decir todos.
Y es conocida porque está en la Confesión Bautista de Fe, la que nosotros estudiamos para la membresía y la que practicamos todos los domingos. Leamos la palabra del Señor en el versículo 23 y vamos a leer hasta el 25. Dice así: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Viene la bendición. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Para el escritor de los Hebreos, era de gran importancia enviarles buenas noticias, como por ejemplo la libertad de Timoteo. Como se mencionó en la introducción, esto no era algo extraño para ellos, pues algunos habían sido encarcelados y otros se habían compadecido de estos hermanos que estaban en prisión, y el hecho de que estuviera libre podía representar un motivo de gozo para la iglesia. Asimismo, nosotros no nos gozamos cuando un hermano que está pasando una dificultad sale victorioso. Estos son ánimos para nosotros, mis amados. Asimismo, enviar saludos personales a los santos. Pero vemos algo hermoso en este texto, y es que el escritor hace honor a los líderes de las iglesias locales. Fácilmente pudo haber dicho saludad a todos los hermanos, pero hace una distinción clara sobre los líderes, los pastores. También envía saludos a los hermanos y manda también ese saludo de los hermanos de Italia, ¿no? También manifiestan la intención de ir a verlos, y sin lugar a duda, estas palabras eran de ánimo y regocijo para aquellos que querían apartarse de la fe. Amados hermanos, en el contexto cultural de esa época, quizá el medio de comunicación más utilizado eran las cartas. Hoy nosotros tenemos muchas facilidades para estar en comunicación con nuestros hermanos. No obstante, aparte de usar esos medios, es necesario reunirnos personalmente. Es necesario congregar para exhortarnos y considerarnos unos a otros y estimularnos al amor, en el amor y en las buenas obras. La Confesión Bautista de Fe de 1689, en su capítulo 27, hablando de la comunión de los santos, en su artículo número 2, describe lo siguiente: los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como a socorrerse los unos a los otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Resalto acá, cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua. ¿Creen que aparte del culto tenemos otros servicios espirituales que tienden a nuestra edificación mutua? Podríamos hablar del culto de oración de los miércoles, que ha cogido fuerza gracias al Señor, porque en un tiempo era menos la asistencia. Pero ¿por qué no le damos valor al culto del viernes? Es diferente que no nos podamos congregar de manera... Sí, sería maravilloso que nos pudiéramos congregar presencialmente, pero usando esos medios de gracia, si nos podemos congregar desde la comodidad de nuestra casa, ¿por qué no lo hacemos? El culto del viernes, la capacitación que estamos recibiendo no es menos importante que el culto de oración.
No es menos importante que el culto del domingo o que la escuela de 9 a 10. Y es un momento para que reflexionemos, mis amados, y empecemos de verdad a poner en práctica lo que se nos ha dado. Ahora, no podemos olvidar que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por tanto, debemos animarnos unos a otros y no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo te pregunto, ¿congregas habitualmente con los santos? ¿Con un corazón lleno de agradecimiento a Dios? ¿O lo haces por cumplir con un rito religioso? ¿Estás atento a las necesidades de otros hermanos para ser instrumento de bendición en las manos del Todopoderoso? Finalmente, la carta concluye con una bendición. Versículo 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y esta también es mi petición al Señor por ustedes. Que su gracia los acompañe siempre, que sean guiados todos los presentes por sendas de justicia y que el rostro del Señor resplandezca en sus vidas en cada momento, para que el santo nombre del Todopoderoso sea glorificado. Amén. Vamos a mencionar unas aplicaciones prácticas y la conclusión del sermón. Bueno, teniendo claro que por los méritos de Cristo, los hijos de Dios hemos sido equipados para hacer su voluntad, entonces, vamos a mencionar qué equipamiento tenemos. Tenemos su Santo Espíritu que habita en nosotros. Tenemos su palabra. Tenemos el medio de gracia de la oración. Y tenemos muchos medios más. ¿Tenemos excusas? ¿Recuerdan que un sermón que expuso acá el pastor Andrés se titulaba así? Sin excusas. Que nada nos estorbe, mis amados. Recordemos. Y si alguno tiene dudas de la exposición de esta epístola, pueden entrar al canal de la iglesia en YouTube. Ahí están todas las conferencias que son de gran bendición. Muchas veces cuando estamos acá, quizá el cansancio o muchos factores exógenos no nos permiten estar 100% concentrados. Escuchémosla y edifiquémonos. Edifiquémonos. ¿Saben de qué sermón he citado en varias ocasiones que la apostasía es un camino sin retorno? Así se llama. La apostasía es un camino sin retorno. Fue necesario volverlo a escuchar y ser bendecido enormemente. Ahora, teniendo claro que como hijos de Dios hemos sido equipados, entonces tenemos tres aplicaciones prácticas. La primera, debemos presentar el Evangelio y orar por estas personas para que el Señor obre en ellos conforme a su perfecta voluntad. Recuerden lo que hizo el escritor de la epístola a los Hebreos. Le hizo una exposición enorme de cristología, pero no basta con exponer la palabra si no estamos orando para que el Señor actúe en ellos. Segunda, debemos exhortar con amor y soportar la exhortación. Muchos somos ágiles en exhortar. Nos encanta exhortar, pero se nos dificulta que nos exhorten. Y tercero, debemos congregar y estimularnos al amor unos a otros. Concluimos entonces, mis amados hermanos, el tema general de esta epístola. 5 puntos. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de toda enseñanza del Antiguo Testamento. Segundo, Él aseguró una expiación fiable y completa
y ahora reina como perfecto rey sacerdote. Él es digno de toda nuestra adoración, merece toda honra y es incomparable en su gloria. Cuarto, Cristo, Él reina en gloria resplandeciente como cumplimiento de los planes redentores de Dios. Y quinto, en Cristo, el Padre nos ha equipado completamente para que hagamos su voluntad. Oremos, mis amados. Soberano Dios, te alabo porque solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la honra, todo el honor y toda la gloria. Gracias te damos, Señor, por tu santa palabra. Gracias por esta epístola maravillosa que hace parte de las Sagradas Escrituras, porque sabemos que hemos sido edificados grandemente. Esta palabra está en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora te rogamos, Padre, que nos lleves a ser hacedores de tu palabra, que tú nos guíes y nos fortalezcas, que así como hemos sido equipados por Cristo para hacer tu voluntad, esa sea nuestra prioridad en todo momento, Señor. Quita nuestro temor a las cosas de este mundo. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor, para que sea el deseo de nuestro corazón el congregar, el estar con los hermanos, el exhortarnos unos a otros, Padre. Ayúdanos para que cada día nosotros podamos reflejar esa gloria de Cristo, para que seamos luz, Señor, en un mundo que día tras día se consume en tinieblas. Por favor, dependemos de ti, Señor, porque este equipamiento, estas buenas obras, estos deberes que se nos han sido otorgados, cobran valor, Señor, si ponemos nuestros ojos en Cristo para que tu nombre sea glorificado siempre. Derrama bendición a tu iglesia, Señor, y que los presentes que aún no han nacido de nuevo, Señor, vengan a ti en arrepentimiento y fe. Que las personas que por alguna circunstancia no pudieron venir y que se han conectado por el canal de YouTube, también tu palabra llegue a su corazón, penetre lo más profundo de su alma y los lleve a Cristo en arrepentimiento y fe. Bendícenos, Señor, y guíanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amados.